que hay tres, vienen a ser los moabitas, vienen a ser los amonitas y se unen los neobitas, ¿no? Que va contra, la guerra es contra Josafat. Y de pronto recibe una noticia, y es muy importante, sea buena o sea mala. Y en este caso, pues, él recibió la noticia que iba a ser una guerra contra él. Y siempre una noticia tiene una acción, hay una acción y una reacción. Y su reacción de él fue de atemorizarse, creo que eso es humanamente. Entonces, pero luego a esa acción de como ser humano que podemos tener, él luego tomó una decisión y ahí se ve que él en primer lugar busca al Señor, ¿no? Consulta al Señor. Y de inmediato no solamente hace referencia a él en sí mismo directamente hacia el Señor, sino conjuntamente con el pueblo hace todo, convoca un ayuno a todo el pueblo de Judá. Y eso me parece muy interesante. Luego, también lo que he observado es que ahí, desde el versículo 6 hasta el 12, ahí hace una referente a una oración de Josafat, ¿no? Pero antes de ello, también Josafat convoca, ¿no? Hace una asamblea a todo Judá y Jerusalén. Luego de ello, también lo que un poco he observado fue ya en el 13 y en el 14 y en el 15, es donde no solamente él, sino conjuntamente en respuesta a todo, casi todos estuvieron de pie delante de Jehová, absolutamente todos. Y luego, en medio de lo que estaban todos orando, como que vino sobre uno de los que estaban ahí. En este caso hace referencia a Jaciel, ¿no? Que a través de él como que Dios habló y dijo, ese temor que en principio estás teniendo, no es, la batalla no es tuya, ¿no? Sino es la del Señor. Entonces, hasta el capítulo número 15 hay una respuesta a través observo una respuesta a través de Jaciel. El capítulo ya 16 y 17 veo la situación que va a acontecer después, ¿no? Antes es la noticia que llega, luego ve cómo responde Josafat, cómo responde el pueblo del Señor, y luego también veo a través de a quién utiliza el Señor para que pueda dar esta tranquilidad al pueblo, que es de Jaciel. Y luego veo que va una indicación de que ustedes deben estar ahí, pero no es su batalla de ustedes. Entonces, es un poco lo que hemos estado observando en todos los textos. Y algo que hay puntos importantes o resaltábamos es en el ayuno y en la respuesta que él tiene. Un poco me ha hecho acordar a, al rey, ya se me fue el nombre, que está en Jeremías, ¿no? Igual casi tuvo también una misma respuesta, ¿no? Que él ante eso se encomendó eso al Señor. Entonces, y en este caso veo la situación de que él no solamente acudió en primer lugar al Señor, o sea, no es en sus fuerzas, o no es que yo lo hago en mis fuerzas, sino que él en primer lugar como le dijo, vamos a ir al Señor. Y de pronto hice ese ayuno, ¿no? Convocó a un ayuno a toda la población, a todo el pueblo de Judá. Ahora, algo que hemos rescatado en el ayuno, perdón, en la oración, hemos visto dos puntos, un poco estamos ahí compartiendo. Uno, que entregó la situación a Dios y reconoció que solo Dios podía salvar la nación. Dos, lo que también estamos viendo es que buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Tres, que mencionó también era que reconoció la soberanía de Dios en la situación, en la oración, que reconoció la soberanía de Dios en la situación actual. Cuatro, que alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. Algo que hemos también anotado ya en el versículo como aplicación en el 20:15 es
cuando hace referencia y dice, escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, ¿no? Escuchen también a su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino la mía. Y ahí quizás un poco hoy compartíamos de que quizás no tengamos esa batalla de ahí contra un ejército, ¿no? Pero podemos tener una batalla en sí, sean tentaciones, sean presiones, ¿no? Que tenemos luchas en sí. Y hay un poco que lo que nos hace es ver que no son en nuestras fuerzas, ¿no? Sino son en la del Señor. Y es justamente también queríamos, es que no es nuestra pelea, sino del Señor. Y hay puntos también que queríamos ahí añadir, y era que no es nuestra lucha, ¿no? Sino es la del Señor. Y otro que también hemos anotado es que debemos de reconocer las limitaciones, al reconocer las limitaciones humanas y al pedir que la fortaleza trabaje a través de nuestros temores y nuestras debilidades. O sea, debemos de, al nosotros poder reconocer ello, pues buscamos esa como que dependencia de decir, Señor, que tú a través de esto nos fortalece nuestra relación hacia contigo, ¿no? Y el otro es que nosotros, el tercer punto un poco que lo mencionó también, era que debemos de pedir nosotros la ayuda en nuestras batallas diarias al Señor. Ese fue el tercer punto con referente a ese texto que lo consideramos como una aplicación, ¿no? Entonces, estos han sido un poco nos hemos enfocado en la oración y un poco nos hemos enfocado ya en la aplicación, pero con el texto número, capítulo 15. Gracias, Dani, ¿verdad? Muy bien lo que es interesante, ¿no? Entre todas las cosas siempre que podemos resaltar de cada grupo, es esto que vivió Josafat lo llevó a una reacción tan normal, que es la de tener miedo. Pero ese tener miedo también lo condujo a tomar una decisión importante, ¿no? Importante para Josafat. Gracias, Dani. Y ahora sí, Jeffrey, vamos, adelante, Jeffrey, ya. Buenas noches, pastor. Buenas noches, a todos. Hola. Am, bueno, ya creo que lo han resumido mucho, bueno, lo han interpretado mucho el versículo. Y primero vamos a hacer la observación. En primer lugar, el, el libro, no tiene un autor. Bueno, posiblemente, tradicionalmente, como decían, es posiblemente Esdras lo haya escrito. Y más que nada, eh, lo que hicimos fue buscar también capítulos anteriores, lo que es cuál ha sido la causa de digamos, eh, qué ha causado la guerra o qué ha causado ese incidente, ¿no? Y lo que encontramos es, como decía Eli, del, de, de que Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey de Israel. Y en ese momento, em, como que, digamos, había también profesor, se diría, se llamaba, no me acuerdo, se llamaba Micael, ¿Y qué es? Micaías, ahí está, él. Y, bueno, como decía Eli, también había un conflicto, ya que Acab, rey de Israel, quería lo que es o sea, quería que le profetizara la verdad, ¿no? Porque para él decía que no era la verdad lo que decía Micaías, y Micaías también no le respondía de, digamos, una buena manera a Acab, y y en eso, Acab y Josafat van a una guerra, deciden apoyarse juntos en una guerra, en el cual Acab muere, Josafat regresa a Jerusalén, y uno de los, bueno, un vidente, como dice, sale a recibirlo y le dice, ¿no? ¿Por qué ayudaste a perversos y amar
a los que odian a Dios, ¿no? Y le dijo que el Señor estaba muy enojado con Josafat. Y después de eso, él también le dice que hay algo bueno que había hecho, que había quitado los postes dedicados a una diosa que se llamaba Cera por todo el territorio y había decidido buscar a Dios. Después de ese incidente, Josafat como que se preocupa ya por su gente y también como que busca más a Dios. Es como que a veces cuando, no sé, la pegas y quieres volver a Dios, algo así. Buscas a Dios, lo busca a Dios, hace que su pueblo, hasta le dice algo que me gustó también, que le dice que, que no juzguen, que siempre piénsenlo con cuidado antes de pronunciar algún juicio y que el Señor iba a estar con ellos. Y ya, después de esto corre lo que es ya el capítulo, ¿no? Que nos dejó, que es la guerra donde el ejército de los moabitas y los amonitas querían declarar la guerra a Josafat, ¿no? Y algo más para interpretar. A Josafat, rey de Judá. También hay un profeta, no, bueno, no se dice si es profeta, solo se dice que es un descendiente de un levita, eso sí, que le dice que tranquilo, que Dios iba a darle la victoria al pueblo de Jerusalén contra los enemigos, ¿no? Y que él es el Dios de la victoria, el Dios que le iba a dar la victoria. Le dejo con Gianmarco, que tiene un poco más sobre la interpretación. Es muy, muy bonito el texto. Ok, Jeffrey, gracias. Bueno, como lo comentaba Jeffrey, escribió un poco el contexto en el que se sitúa el versículo. Y en el tema de interpretación, bueno, vemos hechos puntuales capítulos atrás, donde para no extenderme mucho lo resumo en 3 puntos. El primer punto es resalto eso también, como la desobediencia de parte de Josafat al haber ido contra la voluntad de Dios, cómo ello también tuvo una consecuencia, ¿no? Una consecuencia tuvo su decisión, y eso repercutió también en el tema del contexto en la guerra en la que ahora se había encontrado nuevamente en este versículo que estamos viendo ahora en el capítulo 20. Pero también vemos ahí cómo, muy a pesar de ese error que ha tenido, cuál es su decisión, ¿no? Y creo que toma la mejor decisión, que es abocarse a Dios y recurrir a Él. Y vemos cómo la misericordia de Dios se hace evidente una vez más. Creo que todos los días podemos ver en nuestras vidas la misericordia de Dios, pero vemos aquí puntualmente cómo Dios le da una oportunidad nueva a Josafat, confía nuevamente en Josafat. Y Josafat, pues, como lo comentaba también Jeffrey, tuvo la inclinación o la decisión de apoyarse en Dios mediante ayuno y oración, ¿no? Y vemos cómo por medio de Jaasiel, Dios le habla a Josafat y le da la plena confianza y le dice que no va a pelear solo esa guerra, sino que Dios va a estar con él, Dios lo va a estar sosteniendo, y que a pesar que el panorama, pues, en ese contexto parecía que iba a perder, pues más allá de ese panorama, pues Dios le dice confía, aunque tal vez tus vistas pueden ver o tú puedas sentir que vas a perder, no, confía en mí que yo te voy a dar la victoria, ¿no? Y eso es un poco de la interpretación, y la aplicación va directamente a nuestras vidas, pero es muy, muy evidente en el tema de que, así como Josafat también pudo tomar malas decisiones o pudo ir contra lo que Dios manda que hagamos, cómo la misericordia de Dios lo restaura, ¿no? Le restaura y le ayuda a tomar una decisión correcta, a abocarse a Dios. Por ahí también mencionaban algunos chicos de que la aplicación también que te enseña a conocer tus límites, pero yo creo que más que conocer nuestros límites, yo creo que conocer es reconocer nuestra dependencia de Dios hasta en lo más mínimo de nuestra vida.
porque es lo que verdaderamente nos va a ayudar a tener esa seguridad y confianza plena en Dios. Porque sí, todos vamos a tener luchas en nuestro día a día, todos tenemos luchas en lo personal o tenemos sueños por lograr, y tal vez por más crudo que se ve el panorama ahora más con la pandemia y con todo este tiempo que estamos difícil, Dios, la confianza en plena en Dios es la única que nos va a dar la victoria, ¿no? Como también le dio la victoria a su pueblo. Y bueno, con eso estaríamos terminando, Pastor. Algo que quería agregar al último de la aplicación Dale, era sí, también dale. era un versículo que era el 20, 9, que es muy bonito, porque, o sea, habla de la grandeza de Dios, ¿no? Porque podrán venir plagas, hambre, podrán venir todas calamidades, ¿no? Pero al final podremos clamar a Dios y Él nos va a oír, ¿no? Y nos va a rescatar. Y es la grandeza, ¿no? Puede haber muchos problemas, dificultades, en verdad, pero Dios es más poderoso que eso, ¿no? Iban contra un ejército que no podían así simple vista destruirlos, pero Dios le dio la victoria, ¿no? Y eso nomás quería agregar, y nada más. Excelente. Un aplauso para todos, chicos, de verdad, para todos lo han hecho muy, muy bien. Felicitar porque es bueno en esta etapa. Yo creo que cuando ustedes van estudiando un texto bíblico, yo creo que cada uno de ustedes se va dando cuenta de la importancia de poder situarlos en el contexto. La importancia de saber cuál es el momento en la historia bíblica donde se están desarrollando los hechos. Importante lo que ustedes han añadido, ¿verdad? Lo que cada uno de ustedes ha ido sumándole al texto. Por ejemplo, Josafat había hecho alianza con quién? ¿Con quién? Acá, ¿Cómo se llama el rey? Con Acab. acá. ¿Y cuál era el vínculo que habían tenido? Sus hijos se habían casado. Y uno entiende algo, ¿verdad? Porque cuando entra el capítulo 19, nada más al inicio dice, verso 2, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? ¿Qué había hecho este Josafat? Y bien lo que resalta, alguien que había llegado al liderazgo, alguien que había sido puesto como gobernador, como rey, como guía de un pueblo. Y ustedes saben que en la historia de Israel, cuando se divide, ¿verdad? El reino del norte, del sur, cuando están estos dos reyes, que en la Biblia siempre marca esa diferencia, el rey de Israel, el rey de Judá, siempre Judá, el corazón de Judá, siempre está inclinado a hacer la voluntad del Señor. Pero acá rompe todo esto, Josafat, y se une. Pero hay algo importante que ustedes también han resaltado. Puede caer un líder, puede caer un líder. Un líder puede equivocarse, pero un líder también puede levantarse. Un líder también puede ser restaurado de parte del Señor y Dios mismo se encarga de restaurar. ¿Cuál había sido el error? Unirse, ¿verdad? Pero ¿cuál había sido el error? Dejar de escuchar la voz de Dios. Y después de esta gran oración que hace Josafat, se levanta, ¿verdad? Uno de los descendientes de Leví, uno de los descendientes de Asaf, y profetiza delante de Josafat de parte de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios en ese momento a Josafat? No te olvides que yo hablo a través de los descendientes de Leví. Siempre dice Dios a Josafat, y Josafat me entiende. Qué interesante cuando ustedes también mencionan la importancia de por qué no en este día. ¿Por qué esperar al día siguiente? ¿Por qué esperar al día siguiente? ¿Dios pudo haberlo hecho en ese momento? Claro que sí. Pero el tiempo
el espacio nos ayuda a que nuestra confianza en Dios se fortalezca. A que nuestra confianza en Dios sea creciente. Hay un texto bíblico, ¿verdad? Muy lindo que solamente quiero recordar con ustedes en el Salmo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y Josafat lo pone en práctica, porque en la oración que Josafat hace, Josafat comienza a describir quién es Dios y lo que Dios había hecho en favor de ellos. Josafat conocía las obras maravillosas de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio de los tiempos difíciles conocemos quién es Dios? Cuando pasamos tiempos difíciles, como bien lo decía Dani también, nuestra reacción natural es la de temer miedo. Claro que sí. Pero frente al miedo, de repente levantamos una oración: Señor, cuídame, protégeme. Pero muchas veces llega ahí. Josafat nos enseña algo importante: que aún en la oración podamos describir quién es Dios. Me hace acordar en la oración de Nehemías, cuando se entera esta noticia, ¿verdad? Daniel y ustedes también mencionaban, a veces en la vida llegan noticias, buenas o malas, pero cuando llegan las malas noticias, Nehemías, por ejemplo, también hace algo importante. Dios comienza a alabar. ¿Se acuerdan? La segunda parte es: confiesa tu pecado. La tercera parte recién comienza a pedir, pero nosotros muchas veces invertimos ese orden, ¿no? Lo primero que hacemos es comenzamos a pedirle a Dios. Qué importante es poder conocer a Dios. Por si acaso, el material, los que no lo descargaron la semana pasada, el material está en el chat ahí adjunto, ¿ya? Todos estamos familiarizados con la Reforma Protestante, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La interpretación privada nunca significó que los individuos tienen el derecho a distorsionar las escrituras. Ustedes recuerdan que antes de la Reforma, solamente las autoridades eclesiales podían interpretar la Biblia. Es más, solamente se leía en latín. La Biblia no estaba al alcance de todos. Si tú y yo hubiéramos vivido en la época de la Reforma, nosotros no tendríamos ni siquiera la autoridad. Es más, ahorita nos estuvieran buscando por querer interpretar la Biblia, porque no se podía. Pero hoy, gracias a Dios, después de esta reforma, de lo que Dios ha permitido, hoy podemos tener alcance a la Biblia. Ustedes saben que después de la reforma, la intervención de Gutenberg con la impresión de la Biblia fue importante, muy importante. Pero después de esa impresión de la primera Biblia, para hoy tenemos muchas herramientas. Tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Entonces, tomemos con responsabilidad el privilegio de poder interpretar las escrituras. Ahora vamos a una tercera, la cual dice, es por supuesto el mejor seguro contra la distorsión, y es la comparación. En la comparación, dice: cotejaremos la escritura con la escritura. Esto ofrece gran seguridad, puesto que el gran intérprete de la escritura, ¿quién es? La escritura misma. Donald Gray dice, lo puso muy claro al expresarlo así: muy rara vez tienes que ir fuera de la Biblia para explicar algo de la Biblia. Y es lo que ustedes hoy mismo han puesto en práctica, ¿sí? Ustedes para poder interpretar la Biblia, en esta ocasión, más allá de repente, los que sí hicieron uso de esta herramienta para saber quién fue el autor, ¿verdad? Hace cuántos años se escribió, eso ha valido. Pero para interpretar propiamente el texto bíblico, ustedes se han ido al propio contexto. La Biblia interpreta a la Biblia,
no olviden. Por ejemplo, usamos el texto del Salmo, ¿verdad? Hace un ratito nada más del Salmo 9. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién nos va dando mayor amplitud del texto bíblico? La misma Biblia. Eso quiere decir que si ustedes, escuchen bien, y este es un principio para todos los que estudiamos la Biblia, si después de estudiar la Biblia, tú llegas a una conclusión que se convierte en una isla dentro de la Biblia, ojo, revísalo nuevamente. Revísalo nuevamente. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca puede contradecirse en sí misma. La Biblia nunca puede contradecirse en sí misma. Si tú sacas una verdad respecto a la salvación, entonces tú comparas, ¿verdad?, el concepto que tú has obtenido de la salvación de todos los conceptos que a lo largo de la Biblia se dan. Porque Dios no te puede decir A en una parte de la Biblia y decirte B en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Dios no puede decirte la salvación es de esta manera y ahora no. La salvación es aquí. Y de repente tú puedes llegar a decir, pero pastor, pero la salvación antes era por obras, ahora es por fe, ¿verdad? No, porque tú tienes que estudiar correctamente cuál es el espíritu del texto bíblico. Sí, recuérdalo bien, la Biblia nunca se contradice, incluso en las leyes, incluso en los mandamientos. Porque cuando el Señor Jesús dijo, Él no ha venido a abolir, Él no ha venido a desestimar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Qué importante, porque hoy muchos cristianos dicen, no, ya las leyes ya no están para cumplirlas. No, sí hay que cumplirlas. El Señor Jesús las resumió en dos. Y si tú te das cuenta, si tú cumples esas dos, estás cumpliendo las 10. Claro, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? En primer lugar, amarás a Dios. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Y mira, solamente reflexión, cumpliendo estos dos, ya cumpliste los 10. Y la gente dice, no, es que ya se olvidaron de los 10. No. Si tú amas a tu prójimo, vas a cumplir, no matarás. Si tú amas a tu prójimo, vas a cumplir, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. Si tú amas a Dios, entonces no te harás otros dioses ajenos delante de mí. Claro que sí, claro que sí. Es importante, ¿verdad? Justo acá mismo me ha puesto el texto bíblico, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30 y 31. Me he colocado el letrero de Discovery acá adelante. Ya, gracias. Pero qué importante, ¿verdad? La Biblia es una unidad. Por eso es importante que ustedes siempre consulten. Este principio de la comparación es muy importante. El principio de la consulta. Un carpintero dijo una vez, entre más herramientas tenga un carpintero, más se acerca a ser un mejor carpintero. El mismo principio es aplicable al estudio de la Biblia. Puedes ir adelante en tu proceso de estudio solo con tus ojos puestos en el texto en castellano, ¿verdad? Pero puedes ir mucho más lejos si agregas más herramientas al proceso. Eso no quiere decir que te vas a salir de la Biblia, pero te va a ayudar. Recuerdan que el otro día les di esta herramienta de internet del texto interlineal, el logo, ¿verdad? Eso es importante, porque te va a dar mayor luz del texto bíblico, te va a poner en el contexto, te va a situar cuál era el énfasis del texto bíblico. Qué bueno es poder hacer uso de estas herramientas. Dice, pero puedes ir mucho más lejos si agregas herramientas en el proceso. Es por eso que el cuarto principio de interpretación es la consulta. La consulta tiene que ver con el uso de recursos secundarios. Estos te dan luz y te pueden y te ayudarán a encontrar el sentido que estás buscando. Nunca debemos volvernos arrogantes en nuestro proceso de estudio pensando que tenemos todas las respuestas y que el Espíritu nos hablará a nosotros como a nadie más. La realidad es que miles han transitado este camino antes que nosotros.
y muchos de ellos han dejado tras sí invaluables tesoros. Ellos son como escaladores, ¿verdad? De montañas que han dejado sus estacas clavadas y la roca por las cuales otros podrían escalar después de ellos. Pero ahí es importante. Si vas a buscar comentarios bíblicos, ¿cuál es el consejo? No leas el comentario bíblico antes de hacer tu estudio. Eso es una clave. Es un buen consejo. Hay muchos comentarios bíblicos, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Pero no leas el comentario antes de hacer tu estudio. Haz tu estudio y de ahí lee tu comentario. Y eso te va a enriquecer mucho más. ¿Sabes por qué? Porque si no, quieras o no, queramos o no, cuando leemos un comentario bíblico, nos orienta hacia lo que el autor, cómo él lo ha entendido, cómo él lo ha interpretado. Pero esa es la forma como Dios te ha hablado. Tú estás buscando que Dios te hable, ¿verdad? Entonces, después tú puedes llegar al comentario bíblico, pero sí en el proceso hacer usos de herramientas, ¿verdad? Que nos ayuden a poder situarnos en el contexto, que nos ayuden a poder interpretar palabras que no entendemos, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos. Hay libros que nos van a ayudar cómo era el contexto en los tiempos de Jesús, cómo era el contexto en los tiempos del Antiguo Testamento. Eso es importante para usar. Pero una palabra de precaución. Nunca olvides el orden. Primero, el texto de la Escritura, luego los recursos secundarios. Y las ayudas secundarias, sin primero consultar el texto, da un lugar de menor importancia a la palabra de Dios. Es por eso que lo primero que necesitas hacer antes de ir a cualquier fuente es considerar el texto bíblico. Leer. Yo te recomiendo. No sé si ustedes han bajado este aplicativo de la Biblia dramatizada. Yo les recomiendo, ¿verdad? Bájense el aplicativo. ¿Ya? Hay otras cosas que vienen dentro del aplicativo que hay que usarlas con pinzas, ¿sí? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, este aplicativo está hecho por este movimiento. Ustedes han visto cuando hablan, a veces buscan en YouTube, no sé, el libro de Génesis, y les da todo un panorama bíblico de Génesis. Son como pequeños videos donde parece que los dibujaran a mano alzada, libro por libro, ¿sí? Los han visto, ¿no? En el principio creó Dios, y vean ahí, ¿verdad? Dios creando los cielos, la tierra, lo borra, pone su flechita. Esa organización es la que ha creado este aplicativo de la Biblia dramatizada. Muy bueno, ¿sí? Porque te sitúa, y eso ayuda mucho. Recursos así, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy usando ahora. Antes de hacer una prédica, leo la Biblia. En las noches, les confieso cómo lo hago, ¿no? En las noches busco el texto bíblico, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar. Si tengo que leer, me toca predicar una porción de la palabra, yo les confieso algo. Con este aplicativo me leo todo el libro, o lo escucho todo el libro. Una vez, 2 veces, 3 veces, me sitúa en el contexto, me da el espíritu del texto, cómo fue, qué fue lo que pasó, cómo se sintió, ¿verdad? Hablan de guerras y acá te escuchas sonidos de espadas, te escuchas pasos de los soldados, los gritos, los lamentos, los lloros, te sitúan en el momento. Eso es importante, pero primero tienes que ir a la Biblia, ¿sí? Y por último, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que mencionábamos hace un instante. Algunas ayudas son concordancias, diccionarios de la lengua hebrea, griega, comentarios bíblicos, atlas, libros de consultas manuales, y lo importante es la cultura. Una pista para el estudio bíblico es observar el escenario en el cual se ha montado la obra, observar con la luz correcta brillando sobre el cual para capturar el sentido. Ya hemos visto la importancia del contexto, poner atención a lo que está antes y lo que viene después del pasaje que estás estudiando. De la misma manera debemos poner atención al contexto histórico, cultural, los factores que guiaron a las escrituras del pasaje, ¿verdad? Las influencias que tuvieron en el texto y qué pasó
como resultado del mensaje es el quinto principio básico de la interpretación bíblica, la cultura. Y de repente, ustedes ahí solamente nos vamos a leer lo de Ruth, y ya el resto ya lo terminan leyendo en casita, por ejemplo. Ya, como un ejemplo del contexto cultural. Ruth. El libro de Ruth, por ejemplo, es una hermosa historia de amor y coraje. Pero muchos, y debemos incluirnos, no sé si ustedes de repente lo han pensado así, pasamos por alto el hecho de que esto tuvo lugar en el periodo de los jueces, la era del oscurantismo religioso de Israel. Esto es porque fallamos en observar, ¿verdad? Jueces 21-25, el cual establece el contexto de Ruth 1:1. Esto demuestra que la nación estaba envuelta en una cloaca de iniquidad. Esto del tiempo en la cultura en el que no hacía diferencia entre su mano derecha e izquierda. Leyendo el panorama general de este periodo, debes maravillarte, pues, ¿había alguien fiel a Dios en esa época? La respuesta dice, mira, el libro de Ruth es un destello de la luz en medio de un periodo oscuro. Es un lirio precioso en un estanque de agua putrefacta. Aquí hay una hermosa familia fiel al Señor en medio de la apostasía. Considerar este libro a la luz de su contexto cultural nos permite enfocar el verdadero sentido de su propósito. Qué importante, ¿verdad? Saber qué es lo que estaba pasando, porque a veces creemos que el texto bíblico se sitúa en contexto nuestro y no. Es totalmente distinto. Y por eso es importante conocer cómo se desarrollan las cosas. Bien, chicos, después ustedes tienen ahí lo de la última cena, lo del Salmo 24, lo de Primera de Corintios, que son ejemplos para poder tener presente el tema del contexto cultural, que es muy, muy importante. Perdón por la hora, ya son 10:30, pero para mí ha sido importante poder escucharlos ustedes y ver que ciertamente ustedes están aplicando los principios de interpretación, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y nos deja, en realidad, paréntesis, de parte mía, más confiado en que ustedes, cuando abren la Biblia, en los grupos que tienen, yo sé que están dando palabra a Dios. Y eso es muy, muy importante. Es muy, muy importante saber que el legado y lo que ustedes aprenden lo puedan dejar a las generaciones que vienen después de ustedes. ¿Sí? Porque recibir algo también es un privilegio, pero es un desafío. Pueden enseñar, me imagino que después de esto, imagínense que ustedes enseñen a sus propios grupos, en sus células. Va a ser muy, muy importante enseñarles cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir en este tiempo? ¿Algo más? Todo bien. ¿Sí? Listo, chicos. No se olviden, hay que orar por Liz. Oremos por Liz para que el Señor fortalezca la vida de su familia, su papito sobre todo. Oremos por la familia de Annie, ¿verdad? Falleció su tía, el primo hermano de su papá. Que el Señor nos fortalezca. Sigamos orando por Tito, por Grecia, para que el Señor nos siga fortaleciendo, consolando, ¿verdad? En este tiempo oremos por toda la familia Paraguay, para que el Señor nos pueda seguir fortaleciendo en este tiempo. Yo sé que ustedes conocen también a Giovanna, ¿no? Giovanita, ella también oremos por su familia, por la familia de Giovanna Chavo, y es parte también de José, la directora de Discovery Land. Yo sé que hay chicos ¿verdad? Que están de Discovery, así que oremos también por Giovanita para que el Señor consuele y fortalezca en este tiempo su vida, sobre todo también la salud de su papito, la vida de su papito en este tiempo, que el Señor lo restaure completamente. Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra. Y gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien abre nuestros ojos para poder ver tu palabra, nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Y te pedimos que abras nuestro corazón para atesorarla, Señor, como el mayor tesoro para nosotros. Tu palabra dice que del corazón mana la vida. Queremos, Señor, que mane esa vida tuya a través de tu palabra. Queremos que las palabras del salmista sean una realidad para nosotros y que podamos confiar en ti, Señor, porque conocemos tu nombre.
palabra dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Señor, que en medio de los tiempos difíciles que nos toca vivir, podamos también, Señor, llegar a esa conclusión del salmista, que el día en que yo temo es el día en que en ti yo confío. Señor, cuando viene el temor, podamos decidir por lo correcto, que es confiar en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, y danos luz cada día que podamos oír tu palabra. Te bendecimos y te alabamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, tu amado. Amén y amén. Dios les bendiga, chicos.